menciona un llamado. El Señor nos ha dado el llamado, nos ha dado la oportunidad de ser hechos lo que Él quiere que nosotros seamos hechos. Pero cuando dice santificado, habla del hecho de que nosotros tengamos esa separación. Yo tengo que decidir de voluntad el ser santificado. Esto es la parte que a mí me toca sembrar, cuidar, proteger y dar fruto. La semilla es la santificación, pero el fruto es la santidad. La semilla es la parte que el Padre viene y pone en mi corazón y dice, mira, esto es lo que tú tienes para hacerlo crecer. Pero la siguiente parte es la que yo trabajo como persona para lograr el objetivo al que es llamada o a lo que soy llamado. En esto de amisus y amisa, amisus y amisa, amisus masculino, amisa femenino, uno puede entender a qué se refiere precisamente con el estar perdido como persona y el tener algo perdido. El yo perderme como persona es una actitud que me aleja por completo de las cosas de Dios. Nosotros podemos ver la historia del hijo pródigo. La historia del hijo pródigo es una historia completamente terrible, porque es la historia de una persona que está metida completamente en Dios, porque es una persona que ya es parte de la familia de Dios, que ya tiene nombre, que ya tiene herencia, que ya tiene casa dentro de Dios. Podríamos traducirlo como alguien que sirve, como alguien que adora, como alguien que busca, como alguien que tiene todo lo que se requiere para estar activo en la casa de Dios, y que de repente en un día dice, ¿saben qué? Estoy muy cansado, estoy muy agotado, ya no quiero seguir, ya no quiero continuar, pues yo quisiera ir y descansar un poco fuera de este trabajo espiritual que hago en la casa de Dios. Y el Señor le da la bendición y permite que se vaya. Pero afuera se pierde completamente, porque nosotros debemos de saber que cuando uno sale de la casa de Dios, no es para hacer el bien. La palabra de Dios nos marca que cuando nosotros somos limpios y llega el enemigo y ve nuestro corazón vacío, cuando nosotros hemos entregado nuestros pecados a Dios, llega el enemigo y ve nuestro corazón limpio, vacío, nuestra casa ordenada, nuestra casa acomodada, dice que nuestro pecado se vuelve 7 veces peor. O sea que nosotros, de lo que fuimos, lo que nos trajo a Dios, nos perdemos peor. Pero no una vez, nos perdemos de verdad. Cuando nosotros como hijos pródigos, estando fuera de la casa de Dios, perdidos físicamente, perdidos personalmente, que nos volvemos apóstatas, le damos la espalda a la fe, nosotros nos alejamos y vemos gente. Estaba viendo hace unos días el comentario de una persona de una comunidad LGTB. Llega un señor y dice, yo estaba casado, yo serví en la iglesia, pero un día me di cuenta que era gay y me salí. Y estoy viviendo mi identidad. No entiende esta parte de cuando uno está perdido. Y después mencionan un hijo de pastor, una muchacha que era hijo de pastor. Y dice, pues yo soy hija de pastor, dice, mis papás son pastores. Dice, pero yo al inicio servía, pero yo me di cuenta que a mí no me gustaban los hombres, me gustaban las mujeres, y yo decidí salirme y hacer mi vida y lograr mi vida. Y me siento feliz, o sea, estoy afuera y me siento feliz. Y uno entiende a qué se refiere esta palabra cuando menciona perdidos. Porque la palabra perdidos en latín no se refiere a alguien que es salvo por primera vez. Es algo que le pertenecía a alguien y que se perdió. Por eso es la historia de la mujer y las 10 dracmas. Dice que tenía su dote de boda, el dote que se le había dado para poder presentar al esposo y casarse, y sin ese dote no se podía casar. Y dice que cuando empieza a contarlas no tenía una, le faltaba una. Y se pone
Nosotros nos damos cuenta de este perditus, cuando nosotros nos perdimos de las manos del Señor. Cuando la gente se pierde de las manos del Señor, definitivamente está perdida. No hay algo que la pueda salvar. Voluntariamente no va a decir, voy a regresar al Padre. Voluntariamente no va a decir, voy a regresar al camino. Voluntariamente no va a regresar a la senda de Dios porque está perdida. Mencionan que cuando el Señor Jesús dio esta parábola, Él se refería a los rebaños de Israel. Israel es una zona montañosa y una zona desértica. Entonces dice que las cabras, los rebaños, pueden regresar al rebaño, o las ovejas pueden regresar a la casa voluntariamente. Pero cuando una oveja se pierde, es porque de verdad no puede regresar. De verdad está entre matorrales, de verdad cayó en un pozo, de verdad está en una montaña que no puede bajar, o de verdad está en una condición en la que no puede regresar y está a expensas de los peligros, ya sea ambientales o ya sea de otros animales. Entonces, está perdida. Y esa es la denotación que dan para la gente que estando en la casa de Dios sale y se pierde. Pues es algo completamente preocupante porque no tienen salvación. No pueden regresar, no van a regresar voluntariamente. El que tiene que ir por ellos y ayudarles a regresar es el Padre, solamente. Y es la acción del pastor, de Dios mismo, que se acerca a la vida de ellos y los regresa a su rebaño. Cuando la palabra de Dios nos habla de Aleph Bet Aleph, que en hebreo es perderse, que es perderse, extraviarse o morir, se refiere a esta parte, cuando a nosotros se nos pierde algo de Dios. ¿Qué es lo que se nos puede perder de Dios principalmente como cristianos? Una de las cosas más preocupantes que a mí como cristiano se me puede perder de Dios es la visión. Visión espiritual. Nosotros como estudio sabemos acerca del ojo de la sabiduría de Dios. A lo mejor ustedes no lo saben, lo vamos solo a mencionar, no nos vamos a centrar en eso, pero se supone que nosotros cuando fuimos creados con tres mentes principales: Nefesh, Neshama y Nediva, la mente decididora. Y esta mente que decide, para poder decidir correctamente, tiene un ojo que ve claramente lo que pasa, el plan de Dios, el plan maestro, cuando es un ojo santificado. Pero cuando esta mente decididora, su ojo está enlamado, empañado, enfermo, dormido, se le considera como un ojo satánico. El ojo que mencionan los Illuminatis, el ojo que se ve, ese ojo. Se menciona como un ojo perdido y que lo que hace es hacer que el cuerpo, tomar decisiones para que el cuerpo espiritual se pierda. Entonces eso es lo que le llaman un ojo maligno, un ojo perdido. Y este ojo todo lo ve mal, todo. Así sea bueno, lo ve mal. Pero es que, ya vieron, eso está mal puesto. Ya vieron eso, no, pues esa actitud es mala. Ya vieron lo que dice la palabra de Dios, no, pues es que a lo mejor lo están usando para mí, en mi contra. Y todo lo ve mal, todo está enfermo. Y si mi esposo me hace algo, no es que él es malo. Y si mi hijo me hace algo, no es que él es malo. Pero el problema es la enfermedad espiritual que se ha adquirido por la perdición de la visión. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios marca una regla principal en la Biblia. Filipenses nos dice: y a los que Dios ama, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Qué quiere decir? Que nada de lo que te pasa puede ser malo. Pero entonces, ¿yo por qué lo veo mal? ¿Por qué está mal en mí? Nosotros nos damos cuenta de esta parte importante y vemos nuevamente este
Aleph Betalef. Estás extraviado. Algo se te extravió. Algo se te perdió. Que fue la visión espiritual. Tú tuviste que tener visión espiritual para poder acercarte a Dios. Si tu ojo no hubiera sido limpio y sano, tú no hubieras podido ser salvo. Si tu ojo no hubiera podido ser limpio y sano, tú no pudiste haber encontrado el Espíritu Santo y ser salvo. Porque estabas ciego, estabas muerto. Porque no veías, no podías ni entender la palabra de Dios aunque te la dijeran. No le entiendes, no le puedes comprender. Todo está manipulado. La palabra de Dios en Isaías dice que una palabra leída con un ojo maligno es como el agua que se le da a las ovejas, pero que el pastor pasa y las revuelve, le da agua sucia, agua puerca, agua de muerte. Así lo marca Isaías. Entonces el ojo que nosotros primero tuvimos de Dios era un ojo santificado. Salmos dice un ojo circuncidado, el cual nosotros podíamos ver el plan de Dios. Es cuando Dios se acerca y nos dice, tengo un plan para ti. ¿Cuál? Un plan, un llamado. Y yo siendo un humano común y corriente digo, pero Él me llamó a ser salvo. Y yo de repente me doy cuenta porque soy un humano con un ojo santificado, pero consciente de mi condición. Digo, pero yo soy indigno. Yo soy un pecador. Pero la visión está ahí. Y la visión es la que me hace aferrarme a Dios. La visión es la que me hace abrazar a Dios. La visión es eso que digo, yo no entiendo con claridad el llamado que tengo, pero sé que Dios lo está haciendo. Porque mi visión está limpia, está clara. Puedo entender el plan de Dios. Pero cuando mi ojo es perdido, cuando yo pierdo este ojo, yo pierdo el camino. Sin darme cuenta, me pierdo. Nosotros nos damos cuenta de algo importante. Hay una parte que se llama perdite, en latín. Dice, desesperado o perdidamente. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que he perdido la visión? Lo principal de nosotros es que realmente nosotros podemos verlo como con Saúl. Saúl era el rey. Saúl era el rey de Israel. Saúl fue escogido como el primer rey, pero Saúl no era cualquier persona. Saúl, la palabra de Dios marca que desde su persona física hasta su condición, era el más alto, era el más guapo, atractivo, era de los más fuertes cuando él fue llamado. Saúl recibió el llamado de Dios del profeta Samuel, cuando las dos burras de su padre se le perdieron y él se fue a buscarlas. Sus criados encontraron las burras, pero él encontró a Samuel. Y Samuel ungió como rey. Y el pueblo respaldó la unción y Saúl se volvió el primer rey de Israel. Nosotros vemos el reinado de Saúl respaldado por Dios durante muchos tiempos, las conquistas, cómo él peleó, cómo él dominó bastante parte del reino. Pero nosotros nos damos cuenta de este perdite en Saúl cuando empieza su tormento y su persecución. ¿Cómo? No puede dormir, no puede comer, no puede vivir, hasta que David empieza a tocar. Y el espíritu y la visión de David consuelan el alma de Saúl. El común denominador de este punto es la desesperación que llega en nuestras almas por no entender lo que está pasando. Estás perdido. Algo se te perdió. Perdiste la visión. ¿Por qué nos referimos al ojo maligno? Porque nosotros tenemos que entender el plan maestro de Dios
para poder confiar en Él. Si usted no entiende lo que uno le enseña, usted lo cuestiona. Si usted no comprende la parte de la escritura, usted se pregunta, ¿pero por qué pide eso? ¿O por qué hace eso? Hay como un atentado de mí para el Señor, para la escritura. Cuando uno tiene la plenitud de la visión, uno puede tener el discernimiento, lo que nos hace entender cuál es el llamado de Dios para nuestras vidas. Nosotros nos damos cuenta de algo bien importante en esto, porque cuando nosotros estamos perdidos o tenemos algo perdido, el único que nos puede ayudar es Dios. El único que puede ir a nuestro corazón y ayudarnos en esta recuperación es Dios. Yo no puedo ir y arreglar las situaciones en las que yo estoy perdida. Ok, yo perdí mi comunión con Dios y por esa comunión con Dios que perdí hice un despapalle. Me enojé con mi hijo, me enojé con mi esposo, me enojé con todo, hice un revoltijo. Yo no puedo ir e intentar arreglar el revoltijo. Ay, hijo, perdóname. Ay, esposo, perdóname. Ay, familia, perdón. Yo no puedo ir y hacer eso, porque estoy perdido. Porque lo que voy a hacer va a ser peor de lo que ya es. Yo tengo que reconocer mi condición delante de Dios como persona, reconocer que esto se salió de mis manos y ir a los pies del Señor y solicitar su ayuda para que Él pueda transformar mi corazón y arreglar lo que se perdió, arreglar lo que se destruyó. Pero hasta que esto no obre así, no se va a poder arreglar así. Eso tiene que ser algo claro. ¿Por qué? Porque el Señor tiene que salvar y restaurar la fuente del problema. Porque si no restaura la fuente del problema, pasa lo que dice Pablo, que no puede salir de nuestra boca agua fría ni agua caliente. Y que si el agua no fuere ni fría ni caliente, si fuere tibio, no sirve para el servicio de Dios. El mismo Señor Jesús dijo, si tú no fueres frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Esto se refiere a las fuentes de Corintios. Cuando la historia en Corintios habla acerca de las fuentes, de los acueductos que llevaban el agua a la ciudad principal, habla de que había en Corintios lugares, baños con aguas termales calientes y que había agua, eran aguas azufradas, eran aguas que venían de los volcanes. Entonces cuando llegaban eran como las aguas termales, esas que eran para sanidad, para los huesos, para la piel, que eran calientitas como para bañarse. De los acueductos se ponían y bajaban y llegaban hasta donde se encontraban los lugares de baños de los romanos y de los corintios. Y también el agua que se bebía, el agua potable, se iba a través de los acueductos. Pero cuando un acueducto se unía o cuando un acueducto se rompía y las dos aguas se fusionaban, se juntaban, se echaba a perder el agua que se bebía, el agua potable. Porque el agua azufrada y el agua para consumo humano en ese tiempo no se podía revolver, porque una era para sanidad y otra era para salud, para comer. Cuando el Señor, y Pablo también lo vuelve a hacer mención en Corintios, que de nuestra boca no pueden salir aguas, o no pueden salir aguas amargas y aguas dulces, es por esta situación. Él les ponían como ejemplo esto: tu conducto no puede ser azufrado, no puede ser revuelto, porque no puedes dar vida.
No se puede dar vida a través de un conducto que esté revuelto, que las aguas estén contaminadas. Tiene que ser para una función. Es la razón por la que este conducto tiene que ser restaurado en las manos del Señor. Es la razón por la que por este conducto que llega a los pies del Señor, tiene que tener esa parte de limpieza y sanidad. Es la razón por la que el Señor tiene que recuperar lo que se perdió en nosotros para poder seguir utilizándonos. No funciona de que se arregla primero lo de abajo y después me arreglan. No. Porque es la provisión, es por donde pasa la misericordia de Dios, es por donde pasa la gloria de Dios. Somos el conducto de Dios para bendición de la gente. Ok, seguimos con esto. ¿Cómo se puede ver que nosotros estamos perdidos en nuestra adoración? Regularmente nosotros consideramos que la palabra adoración o la palabra adorar viene de el hebreo o del adverbio rendir una canción o hacer o tener una emoción delante de Dios, una alabanza delante de Dios. Pero la palabra que se traduce como adoración es sacrificar y confiar. La palabra que se traduce como adoración es reconocer, poner tu mente en el piso y reconocer que Dios es el autor de todas las cosas y que Él tiene el control de todas las cosas y que todas las cosas que Él hace están bien hechas. Dice que cuando nosotros reconocemos el poder y la autoridad de Dios, nosotros adoramos a Dios. Y uno dice, ¿yo cómo puedo reconocer la autoridad y el poder de Dios? ¿Cómo puedo reconocer esta autoridad y este poder? Y da varios ejemplos en la Biblia para los que se traduce adoración. El primero está en Génesis, cuando Abraham ofrece a Isaac. Dios le pide a Abraham a su hijo Isaac, pero Abraham reconoce sobre lo que él ama, reconoce la autoridad de Dios y dice, yo reconozco que tú tienes el control de todas las cosas. Inclina su cabeza interna a Dios, reconociendo toda la autoridad de Él, y va y sacrifica a su hijo, con la intención de sacrificar a su hijo. Va con tal intención y tal es su adoración y confianza a Dios, que literalmente la palabra de Dios describe que toma el cuchillo para degollarlo. Que Dios mismo tiene que decirle, detente. Nada más quería saber si tú me ibas a adorar o no, si sí confiabas en mí. Nuevamente nosotros vemos que esta palabra adoración viene cuando el Señor Jesús estaba en el huerto de los olivos. Mucha gente menciona que el Señor Jesús estaba orando, porque dice que la presión era tan grande sobre de él, que de sus venas, su sangre, dice que él sudaba gotas de sangre. Dice que la condición de la presión era tan fuerte que él sudaba gotas de sangre y que él sentía tanta presión, tanta opresión, tanto miedo, tanta angustia, tanta desesperación, que él estaba orando y diciendo, Señor, pasa de mí esta copa. Pues esto no lo estoy aguantando, ayúdame, ayúdame. Pero su adoración era, pero no sea como yo quiero, sino que sea como es tu plan, maestro. Tú eres más grande, tú eres más sabio, tú eres más fuerte, tú eres más pleno, tú sabes lo que haces. Y vemos la adoración del Señor Jesús de una manera sorprendente.
pero también podemos ver este tipo de adoración regresando a un humano común en José. Cuando José, siendo uno de los hijos predilectos de Jacob, que Jacob amaba con todo su corazón, sus hermanos lo odiaron y lo vendieron por envidia, por lo que fuera, lo vendieron. Cuando él fue gobernador de Egipto, cuando él tenía el control para poder ayudar a su familia en Egipto, cuando llegaron ellos a vivir a Egipto y muere el padre de José, Jacob, sus hermanos se acercan y les dicen: mi papá dijo que no nos fueras a hacer daño. Y él les dice: no fueron ustedes los que me lastimaron, Dios los puso a ustedes para que se obrara su plan maestro. José estaba adorando. José tenía la adoración plena en Dios. Cuando nosotros entendemos esta parte de la adoración, nosotros podemos entender la visión de Dios. Cuando yo soy hecho hijo de Dios, es una pregunta en general. Cuando yo soy hecho hijo de Dios, yo tengo a mi hijo, solo tengo uno, para mí es fácil comprender esta parte, pero para los que tienen 2 o 3, si tu hijo es la hora de cenar y hay que dar pan, hay pan en la mesa, tú escogerías un pan para ti y un pan para uno de tus hijos y que el otro se quede con hambre. Regularmente yo le daría los 2 panes y yo me quedaría con hambre, ¿no? ¿Por qué me refiero con esto? No estamos hablando de una ocasión, o una ocasión lo hice, a lo mejor sí se pudo haber hecho alguna ocasión, pero estamos hablando regularmente, porque yo no conozco un padre que no trabaje por sus hijos. ¿A qué me refiero con esto? Dentro de la visión de Dios, cuando Dios nos llama como hijos, Él no le va a dar lo mejor a otro hermano. Me doy a entender, y a ti te van a dejar sin comida. La palabra de Dios dice que si nosotros, siendo padres malos, damos buenas dádivas a los hijos, ¿cuánto más Él, que es el Padre bueno? Entonces, dentro de la visión en Dios santificada, si Dios bendice a un hijo, ¿me va a bendecir a mí también? Si yo soy su hijo. ¿Doy a entender? La bendición va a ser con la misma regla para todos. Porque mi padre es un buen padre. Pero ¿qué pasa cuando yo no veo esta bendición? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando yo no veo la bendición así? Mi ojo no estará perdido. Cuando esto no es para mí, pero es que no es así conmigo, ¿no estaré ya perdido? ¿No tendré perdidos? Y digo, pues, yo puedo decir ustedes, hermanos, pero no es ustedes. Todo empieza desde aquí. ¿Qué tan perdido estoy? ¿Qué tan equivocada está la situación? Ahora, en este perdido, el único que puede restaurar esta perdición es Dios. ¿No? El único que puede limpiar el pozo, limpiar el ducto por el que pasa la agua espiritual es Dios. El único que nos puede limpiar en visión es Dios. Hay algo que yo quiero comentarles, no lo puedo dejar pasar así. Les voy a comentar. Regularmente nosotros en la iglesia, en México, tendemos a orar 1 hora antes del servicio. 1 hora. Literalmente se ora 1 hora antes. Y es para poder comprender absolutamente lo más que se puede de la palabra de Dios.
Porque es muy difícil que la palabra de Dios fluya a nuestros corazones si nosotros no tenemos la oración previa. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos que el Señor obre en nuestras vidas su plan maestro primero personalmente. Nosotros venimos a la casa de Dios y comenzamos a limpiar nuestros pensamientos, la casa de nuestra cabeza. Comenzamos a quitar primero lo que dejamos en casa, ¿no? Híjole, pues ya salí de la casa, no puedo regresarme de aquí de la puerta a cerrar la puerta. Está muy lejos, ¿no? O está cerca, estando aquí cerca. Tenemos que limpiar. Híjole, la familia, mi hijo no desayunó, estás aquí, ya no puedes hacer nada. Híjole, es que se me olvidó el perro, no le di de comer bien. Ya estamos adelantados. Todo eso se limpia. Lo estamos limpiando en ese tiempo. Señor, ayúdame a que mi corazón esté limpio para ti. Hablábamos con ciertas personas en cuestión a esto y les decíamos una situación porque nos decían, es que la palabra de Dios ya no fluye como debería de fluir. La palabra de Dios ya no cae como debería de caer. La palabra de Dios ya no me llena como me debería de llenar. Y uno se pregunta, hermano, ¿cuánto está orando usted antes de escuchar la palabra de Dios? ¿Usted qué tanto ha adorado antes de escucharla? ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene una fidelidad. La fidelidad es con quien Él salva. La fidelidad no es con el pastor. La fidelidad es con quien Él salva. Cuando Dios tiene un contacto con usted y va y lo salva, el plan de Dios para usted es restaurar su vida. Van a pasar 1000 pastores por su vida, pero Dios siempre va a tener un común denominador de trabajar en su mente y en su corazón, en su alma y en su espíritu. Si la palabra de Dios se detiene, no es el pastor. Hay algo en usted que está deteniendo ese fluir del agua. ¿Por qué? Porque el sumo sacerdote, cuando el pueblo de Israel caminaba en el desierto de Arabia es ese desierto arenoso que se ve como el de las dunas de aquí así, que está la tierra así deshecha como mazapán. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto y caminó por el desierto, la palabra de Dios marca un principio fundamental. Dice que el agua que lo sustentaba provenía de una roca que lo seguía. Dice, y la roca que lo seguía era Cristo, así menciona. Pero la historia de Israel que está descrita en la Biblia marca que para poder beber de esa agua, los sacerdotes se ponían alrededor del pozo que se estaba cavando. Y el pueblo estaba respaldando al sacerdote en adoración con el trabajo que se estaba haciendo para el pozo, para que después de que el pozo estuviera listo, el agua brotara y llenara ese pozo. Estamos viendo un trabajo físico. Se tenía que hacer un trabajo y se tenía que hacer una adoración. Ya vimos que es adoración. La adoración es la confianza, Señor. Yo no dejé mi casa, mi familia, un día desperdiciado mío para venir a perderlo a este lugar. Señor, yo vengo de un mundo en donde una hora es hacer dinero, donde un día es un trabajo, sí, aunque sea para descansar, es un día, como para venir y no hacer nada aquí, no sentirte, no tenerte, no verte, no saber nada de ti. O sea, mejor voy y me duermo bien en mi cama. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Con una visión clara de cuál es mi compromiso con Él, con una visión clara de cuál es mi trabajo con Él. ¿Saben qué? Yo sé que se tienen que hacer tamales. ¿Dónde está la masa? ¿No? Vamos a hacer. Yo sé que se tiene que limpiar eso. ¿Dónde está la escoba? ¿Yo por qué? ¿Y por qué nadie viene? ¿Por qué? ¿Estás tú ahí parado? Muévete, hazlo. Porque es mi compromiso, no es el compromiso de la gente. Eso es un principio
espiritual marcado en la palabra de Dios. ¿Qué hacemos nosotros? Yo como persona cristiana, también como dependiente de la palabra que proviene de Dios, para poder darla a la congregación que es de Dios, yo también tengo que tener esta adoración a Dios. Yo también tengo que tener este compromiso con Dios y esta entrega y esta limpieza del ojo maligno que me persigue. Y de decir, Señor, esta es mi idea, pero ¿cuál es tu plan? Yo pienso esto, pero ¿tú qué piensas? Y regularmente el Señor es bueno para destruir nuestros planes y hacerlos bonitas. Y decir, no me sirve lo que tú estás pensando. Esto no me gusta. Yo quiero esto. Es muy difícil adorar. Lo más difícil es hacer lo que José hace. De agachar la cabeza por Dios. Pero tú eres el líder, ¿por qué agachas la cabeza? Es plan de Dios. Y cuando es plan de Dios hay que agachar la cabeza. Pero tú tienes un carácter fuerte, ¿por qué no dices? Ya. Porque Dios ha permitido este plan. Amén, gloria a Dios. Porque Dios permite todo esto. Porque no es las fuerzas del humano. Tiene que ser Dios el que obre, si no, no funciona. Porque si funcionara por las fuerzas, créanme que ya se hubiera hecho sin necesidad de esto, de vivir para Dios. Nosotros debemos de entender que dentro del plan fabuloso de Dios estamos nosotros. Yo como cristiano estoy llamado a un lugar alto, a formar parte del cuerpo de Cristo, pero no de ese cuerpo inútil. ¿A qué me refiero inútil? No de ese cuerpo inútil que se va a quedar, teniéndolo todo, se va a quedar esperando. Volvamos a lo mismo de las 10 virtudes. 5 listas. Vamos a poner inútiles. ¿Por qué inútiles? No porque fueran inútiles. Tenían luz, invitación, parte del cortejo. Estaban listas. Porque no tenían lo suficiente. Pero miren, están trabajando, le están echando ganas. ¿Tienes lo suficiente para llegar? Para permanecer. Pero miren cómo tienen sus fuerzas en el arado. Eres inútil. El cuerpo que el Señor requiere. Pero lo tiene todo, ¿sí? Pero eso no te asegura que vayas a terminar. Entonces, ¿qué creen que fue lo que hizo que las vírgenes prudentes tuvieran el aceite extra? ¿Qué creen? Su visión. La visión. ¿Por qué? Porque ellos veían y veían el tiempo y decían, híjole, tengo aceite, pero me alcanzará para toda la noche. Yo creo que no, pues vamos a guardar un poquito por si se me acaba este. Híjole, pero ya son las 12, pues me alcanza como hasta las 3, pero si llega a las 6 me va a alcanzar, no, tengo que guardar un poquito. Estaban atentas, cuidando. Muchas veces como cristianos vivimos el día al día. Hoy voy a sentir la presencia de Dios. Está bien que se haga, pero no es suficiente. Voy a callarme por esta vez. Está bien, hazlo. No es suficiente. Tienes que ser transformado. Voy a hacer esto este día. No es suficiente un día sí, un día no. Hoy sí quiero, hoy no. Hoy voy a echarle ganas. No, pues hoy estoy en el trabajo. No es suficiente. Uno tiene que tener la visión de tener este aceite y un extra por si me
Tengo que tener esto y algo extra por si me hace falta. Tengo que tener esto y algo extra por si me hace falta. Por eso el Señor siempre nos habló de la segunda milla. El Señor siempre hablaba de lo extra. Tienes algo que hacer, pero no es suficiente con lo que tienes que hacer. A mí me sorprendía porque cuando yo estudiaba en la escuela bíblica, y yo llegaba con el director y le decía, hermano, ya aprendí esto de Apocalipsis para hacer el examen. ¿Cuánto sacaste en el examen? Saqué 10, hermano. No es suficiente. Yo siempre decía, estos viejos, yo sí decía, estos tristes viejos no nos quieren matar. Apréndete Apocalipsis 1 y Apocalipsis 2 de memoria. Rey bien enojada. No es suficiente. Y de repente orábamos, y llegaba el director y me decía, usted cuando vaya a orar va a ir y me va a tocar la puerta. Y yo decía, híjole, él está en la dirección, aparte de estar en la dirección va a trabajar por las tardes, aparte de trabajar, ya lo veía llenísimo, pero exageradamente llenísimo de trabajo. Y decía, no va a dormir. ¿No va a dormir? Un año estuvimos y un año estuvimos. Yo le decía, hermano, pero usted ¿por qué está aquí orando? Usted podría descansar. O sea, yo estoy aquí no porque sea muy espiritual, sino porque tengo necesidad, pero usted. Y me decía, nadie puede hacerlo. O sea, tú no puedes estar orando y yo estar durmiendo. ¿Qué? Él era no suficiente, él lo decía, lo enseñaba porque lo hacía. No se puede entender hasta después de que uno llega. Yo no soy buena para la música, todos lo sabemos, pero tengo que hacerlo. ¿Por qué? Porque se necesita, solamente por eso. No soy buena para muchas cosas, pero tengo que hacerlas. ¿Por qué? Porque no es suficiente lo que soy, no es suficiente lo que hago para el Señor. Yo nada más predico porque a mí se me hace fácil predicar. Yo nada más enseño a los niños porque se me hace fácil hacerlo. Yo nada más hago lo que se me hace fácil. No es suficiente. Tienes que prepararte en lo que no sabes. Tienes que hacer lo que no quieres. Tienes que echarle ganas. Tienes que hacerlo realmente. Porque en tu Señor no es suficiente hacer solo lo que tienes que hacer. Tienes que dar la seguridad. Esto es de Dios. Así trabaja el Señor con nosotros. Una de las cosas que uno tiene que entender es cuando uno busca este perditus para regresar a Dios y busca esta restauración de Dios, uno busca que restaure el alma. Yo principalmente, pocas veces yo voy a buscar que mi alma se restaure para que a Brian le caiga bien. Pocas veces voy a buscarlo. ¿Por qué? Porque yo necesito que mi alma se restaure para yo estar bien con mi familia y conmigo. Regularmente yo necesito que mi alma se restaure para yo sentirme vivo, para yo sentirme pleno en el Señor, para que mi comunión con Dios sea diferente, para que mi comunión personal con Dios sea diferente y en mi vida funcione. ¿A qué me refiero con esto? El Señor tiene que llegar a la profundidad de nuestro corazón para obrar en mí, para obrar en nosotros el plan que trazó desde el principio. Cuando usted recibió al Señor Jesús en su corazón, Dios le mostró un plan trazado. Y ese plan es a lo que usted se aferró para continuar, pero lo que usted se aferró para seguir. Bueno, ese plan lleva un proceso. La invitación está, tiene todas las herramientas para hacerlo, pero si usted no tiene la capacidad de tener su ojo limpio, de tener su visión limpia y entender que el plan es una semilla que se tiene que cuidar, sembrar, abonar hasta que se haga crecer, no va a ser suficiente su vida de cristiano
para lograr el plan de Dios. Uno dice, mis semillas tienen que volverse frutos. Y como yo sé, por último, que esta semilla la tengo, les voy a decir, ¿cuántos frutos del Espíritu son? 12. Los que nosotros tenemos que cultivar. Vamos a ver el aloe. El aloe que nos habla de la templanza y del control. Les voy a preguntar algo. Todos tenemos carácter diferentes, pero fuertes. ¿Cuántos de nosotros hemos logrado controlarnos en una situación difícil? Una vez, en general, controlarnos. Y después llega la misma situación y ya decidimos no controlarnos. Ok. Eso es una semilla. La semilla está ahí, la sabes usar. Porque lo has hecho. No es suficiente que la utilices cuando tú quieras. La semilla tiene que ser sembrada y tiene que crecer y dar frutos. Cuando tú vas a un árbol, el árbol no te pregunta, tú no vas y le dices a un árbol, ay, arbolito, ándale, regálame una naranja. ¿Vea que no? Porque cuando usted se acerca a un árbol lleno de naranjas, ¿qué pasa? Los frutos están colgando. Da los frutos están a la mano. Usted solamente extiende su mano, toma el fruto y ya. Y no uno, muchos. Creo que el árbol más flojo le puede dar unas 10 naranjas, 5 naranjas, 3 naranjas, 4 naranjas. Muchos. Es cierto. Cuando el Señor nos habla de que estas El que da actitudes 10 tienen naranjas que lo dar corto y fruto, pongo otro en su se lugar. refiere a eso. Al no es suficiente. A eso. Tienen que estar a la mano. La gente los tiene que alcanzar. Dios mismo los tiene que encontrar. ¿Cuándo va a ser la suficiencia? Cuando puedas dar fruto de lo que haces. No que esté mal lo que haces. Vuelvo a lo mismo. No está mal que uno trabaje, que uno batalle. Lo que nosotros tenemos que ser es ser vírgenes prudentes. Ser vírgenes o es la esposa que el Señor quiere que seamos. Pero si usted quiere ser simplemente una virgen prudente, usted debe de saber que lo hice no es suficiente, que usted tiene que dar fruto. Y usted debe de saber que si usted tiene que ser la esposa, tiene que pasar el no es suficiente, dar muchos frutos y aparte de eso lograr ser parte de la esposa del Señor a lo que estamos llamados a ser. Entonces, el plan está ahí. Si nosotros perdemos los tiempos, si nosotros perdemos nuestra comunión con Dios, si nosotros perdemos nuestros encuentros tan personales con Dios, es por una falta de visión. Cierre usted sus ojos. Si usted aprendió algo